Le agradezco al doctor Norberto Bernardo, que es el titular del CAU, del Centro Argentino de Urología, que está con nosotros porque yo digo siempre, hablamos de campo acá, pero también hay un campo, que es el campo de la urología, que no es un tema menor. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por estar en Algo Noticias. Buen día, muchas Norberto, gracias por la invitación. Un placer, Alejandro. ¿Cómo es el tema de la urología? ¿Qué campos abarcan? Las famosas que hablamos los hombres del tema de la próstata, por ejemplo, además de otras patologías. Hay muchas patologías vinculadas con la urología porque involucra a los hombres y a las mujeres también. No es solamente la población masculina la que tiene problemas urológicos. Entonces, esto hace que sea muy prevalente lo que vos citaste. Todos tenemos próstata los varones y a medida que vamos aumentando en edad, empieza un desarrollo a partir de los 40 años que genera cambios en el tamaño de la glándula prostática. ¿Es una glándula? Es una glándula que se encarga de formar la mayor parte del líquido del semen que eyaculamos. El semen es una solución que tiene el 1% de su volumen, que son espermatozoides, y el 99% es líquido. Ese líquido es producido por la próstata y por las vesículas seminales. Y esa próstata con el tiempo va aumentando de tamaño, y a veces en el campo la población masculina es muy prevalente también. Verán que con el paso del tiempo empiezan a orinar más seguido o por ahí... Esos son los síntomas quizás que dan que con mayor edad empieza a orinarse más seguido o con dificultad quizás. Claro, de repente el chorro de orina empieza a ser un poco más débil y en vez de ser un chorro único se hacen pausas. ¿Y eso es normal con la edad? Con el paso del tiempo... El agrandamiento benigno de la próstata es universal. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen agrandamiento benigno de la próstata tienen problemas para orinar. Pero sí es cierto que con el paso del tiempo los problemas para orinar cada vez son más frecuentes. Es decir, el apuro por bajarse, abrir una tranquera y poder ponerse a orinar porque empiezan a tener mayor frecuencia para poder contener. A veces no poder contener, o ir manejando y sentir una urgencia y tener que bajar. Bajarse de la chata, de la S10 y decir, paro acá en este camino vecinal. Sí, eso antes no ocurría y por ahí empieza a ocurrir. Y a su vez, bajarse y orinar y no sale el chorro fuerte que salía antes. Y te quedas como con ganas. Al terminar de orinar, por ahí no salió todo el volumen de orina que tenía la vejiga, entonces tengan una sensación de un vaciado incompleto. ¿Y esto se agiliza? Digo, esto se puede, mejorar sin decir lo tengo por la edad, esta situación, pero hay tratamientos, como dice, nada de tratamientos invasivos, como dice el eslogan del centro que vos sos el director, digo, para mejorar la calidad de vida en este caso. Sí, no sé si entendés la pregunta. Sí, totalmente. Afortunadamente hay muchas alternativas para mejorar la calidad de vida. Lo que tenemos que crear conciencia en la población que hay que tener una información acerca del diagnóstico. Tenemos que saber dónde estamos parados. Estos cambios que empiezan a aparecer pueden ser habituales y ser benignos, y también hay cambios que pueden ser más frecuentes y no ser tan inocentes. Entonces, creo que el mensaje fundamental como punto de partida es: tenemos que hacer una evaluación a partir de los 45 años y saber que no hay nada serio, que no está en riesgo la vida del paciente y cuánto está influyendo esa forma de orinar distinta. Porque para pasar a las alternativas que tenemos para mejorar la calidad de vida, primero tenemos que saber cuál es la problemática que afectó esa calidad de vida y descartar que no haya de manera incipiente el desarrollo de un cáncer. De manera que, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente que se da en la población masculina, nosotros tenemos que también empezar a hacer los controles. Como es la colonoscopía Exactamente, hacer de rutina un control que nos permita saber que estamos en un control de salud, en realidad. El concepto es control de salud. ¿Y qué otros síntomas hay? Digo, además de lo que decías recién, de que el chorro sea no tanto, o que te queden como una sensación de que te faltó orinar y te queda como una inflamación, ponele. Síntomas vinculados a aparecer Estamos viendo las imágenes del centro argentino de urología. Ahí están las imágenes, la mesa de entrada, la recepción. Es una casona espectacular, les digo, un lugar espléndido que tiene además habitaciones temporarias. Cuando vos haces una intervención puede estar todo el día ahí, ¿verdad? Sí, se pueden quedar haciendo su recuperación hasta que están en condiciones de ir a su casa para continuar con su vida habitual. Es robótico, la mayoría, todo La tecnología ha hecho un aporte muy importante para que las soluciones que antes eran cruentas hoy no lo sean y para que la recuperación de los pacientes sea mucho más precoz de lo que era antes. Muchos de los procedimientos que hacemos son ambulatorios, de manera que el paciente se prepara para venir en ayunas, se hacen los procedimientos diagnósticos o de tratamiento, resuelve su problema y vuelve al ámbito familiar de su casa. ¿Cuáles son los otros síntomas, Norberto, que además de lo que te comentabas recién vos, para decir, bueno, me voy a hacer un control o...? Pueden aparecer infecciones de orina,
El análisis, cuando se hace un análisis, por Sí, ejemplo. o empezar a arder al momento de orinar. Ajá. Tener ardor, diagnosticar una infección de orina en el análisis. Ajá. Puede aparecer sangre en la orina, Ajá. que hay que investigar. ¿De dónde proviene? Puede ser por la próstata, puede ser por la vejiga, Ajá. pero es un motivo de consulta para investigar, porque no es normal que orinemos con sangre. Claro. Hay situaciones donde son pasajeras y hay otras situaciones que son más trascendentes. Entonces, toda esa sintomatología es la que tenemos que atender para decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Se ha avanzado muchísimo en la ciencia. Bueno, el instituto que vos sos el director tiene técnicas y tecnología de última generación, pero se avanzó mucho. Antes hablar de esto era como una utopía, uno no conocía que era esto, ¿verdad? Se ha avanzado muchísimo, la verdad que se ha avanzado muchísimo. En medios diagnósticos no invasivos, en medios de tratamiento para resolver problemas mínimamente invasivos o no invasivos. Realmente la cantidad de disposición que tenemos hoy de tratamientos es muy apasionante en términos de mejorar la calidad de vida de la gente sin hacer un procedimiento invasivo, tanto en el ámbito de las mujeres como en el ámbito de los hombres. Después vamos a hablar del tema de las mujeres. ¿Qué es la cirugía robótica? ¿Por qué me definís esto? Que, bueno, para nosotros en el campo también hay tecnologías de todo tipo, robótica, equipos que van en las cosechadoras, pero digo, ¿qué es esto de la cirugía robótica? El concepto de la cirugía robótica es un procedimiento mínimamente invasivo que se hace a través del ingreso en el interior del cuerpo humano por pequeños orificios donde una cámara nos muestra lo que hay en el interior en 3 dimensiones. Ajá. Y a su vez por instrumentos que son muy pequeños, de aproximadamente 8 milímetros, hacen los movimientos que nuestra mano hace fuera del cuerpo en el tamaño de 8 milímetros. Y esto nos aumenta la precisión con el objetivo de resolver muchas situaciones mejorando la precisión para conservar aquellas estructuras que nos mantienen algunas funciones muy importantes. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, preservar la función sexual y preservar la continencia de la orina son elementos muy importantes. Entonces, no solamente se resuelve la extracción del órgano que está enfermo, sino que se preservan funcionando las estructuras. Como era antes, como estaba antes de ir a, digamos, a hacerte el tratamiento. Claro, tratando de conservar eso. Y en esto ha sido un gran avance. Qué bueno eso. O sea, que aquel que tiene un tema de la próstata en una atención con tiempo y todo, conserva las funciones de siempre y le quitan, digamos, el problema. Es muy importante. Explico fácil, estoy explicando, no sé si sirve. Así de simple, como lo estás contando, así de simple, y en eso es muy importante llegar al diagnóstico precozmente, cuando esto se puede hacer, no dejar que pase el tiempo. Estamos viendo las imágenes. Y entonces es más fácil para nosotros resolverlo en esas condiciones, con un diagnóstico precoz, y poder utilizar toda esta tecnología en el momento en que el paciente se ve beneficiado por ella. ¿Por qué uno escucha tanto la palabra vasectomía? ¿Qué es una vasectomía? La vasectomía consiste en interrumpir el tránsito de los espermatozoides desde que salen de los testículos hasta que se juntan con el líquido que produce la próstata y las vesículas seminales. Al interrumpir ese tránsito, los espermatozoides no llegan a mezclarse con ese líquido, de manera que las eyaculaciones que se dan en un paciente que tiene una vasectomía son del mismo volumen de semen sin espermatozoides. Entonces, al no haber espermatozoides, no hay fertilidad. Es un método que impide la procreación porque los espermatozoides no llegan a fecundar al óvulo. No es un método que evita infecciones, es un método que evita la procreación. Interesante. Estamos hablando con el doctor Norberto Bernardo, titular del CAU, del Centro Argentino de Urología. Hablaste de mujeres también, que la urología también es para el sexo femenino. Exactamente. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que le ocurre a la mujer, por ejemplo? El árbol urinario de la mujer es similar en términos que tienen riñones, tienen uréteres y tienen vejiga, como también tiene el hombre. En la mujer, un síntoma muy frecuente es la pérdida de orina, la incontinencia de orina. Y es un síntoma del cual no se habla porque da mucha vergüenza. Es decir, de todas las mujeres que tienen este problema de mojarse o de perder orina, menos del 30% consultan. Es decir, más del 70% mantienen asumido que eso es normal, que tienen que perder orina y que como le pasó a la mamá o le pasó a la abuela, esto puede naturalizarse. Y en realidad esto tiene solución, muchas de ellas no invasivas, para nada invasivas, que consiste en recobrar aquello que se ha perdido, que es la tonicidad de los músculos para que no se escape la orina. Estaba viendo también que había urólogas. Sí, sí, claro. Sí. En esta
Qué interesante, qué importante. En este cambio que se ha dado en la medicina en general, donde hay cada vez más estudiantes de medicina, mujeres, cada vez más profesionales, colegas, mujeres. También en el ámbito de la urología hay cada vez más urólogas y son muy buenas. Sí, no tengo dudas, pero uno a veces tiene un poquito como de ¿cómo se dice? De vergüenza a lo mejor, ¿no? Hay distintas como opiniones. hombre, porque te va a hacer te vas a hacer una revisación, no sé. Es un acto profesional, claro, donde lo importante es el conocimiento que se tiene para resolver la problemática. Exacto, sí. Se sabe más o menos, para ir cerrando la charla, que es riquísima, te voy a volver a invitar, seguramente va para mucho este tema y uno aprende y la gente le interesa mucho, porque acá hablamos del campo, pero hablamos del campo de la urología también, con el número 1 del país. ¿Se sabe cuánto es el porcentaje de tumores que se dan por el tema de próstata? ¿Hay un estudio hecho más o menos? Habitualmente por año se diagnostican 11.600 pacientes con cáncer de próstata y la mortalidad anual está en alrededor de 3.700 pacientes. Es decir, se diagnostica mucho más, es decir, la mortalidad del cáncer de próstata ha disminuido afortunadamente en base al diagnóstico precoz. Claro, hacerse los estudios correspondientes cuando hay algún indicio, algún síntoma o no. O una puede ir sin... Yo no tengo ni un síntoma, por ejemplo, voy y me hago Una vez por año. Hay que hacer el chequeo. ¿Por año es? Sí, un análisis de sangre. Y después le hacen con una máquina, eso le estudian, ¿cómo es? Es un análisis de sangre, sí, es un examen prostático para ver que no haya una alteración en la consistencia y en base a eso podemos concluir si hay algún factor de riesgo o si no lo hay, porque también un factor de riesgo es el antecedente familiar, que hay que estar más encima. Abuelos, padres con cáncer de próstata. ¿Como hereditario se puede decir? Hay un componente genético importante, de manera que es más importante empezar antes el control. Te pido disculpas que utilicé palabras a lo mejor que no están acorde a la parte médica, pero son las preguntas que se quiere hacer toda la gente que nos está viendo. Son las palabras de la gente, hay que hablar en esos términos para que la gente lo entienda y te lo agradezco. Yo te agradezco mucho que hayas venido aquí, Norberto, muy gentil como siempre. Es un placer, muchas gracias.